Espacio. Germán Girela, presidente del CSI, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre que le llamamos a este espacio. Y lo primero que le pido es si usted nos puede arrojar algo de luz sobre la crisis sanitaria de las mamografías. Han pasado 22 días y todavía la Junta o no sabe o no ha comunicado la razón o las razones por las que ha fallado este cribado hasta ahora de éxito. ¿Usted qué análisis hace? ¿Qué pronóstico? ¿Qué le dicen sus compañeros? Bueno, nosotros en principio entendemos que la Junta está llevando esto con demasiado oscurantismo y lo que le estamos pidiendo es que lo haga con máxima transparencia. Nosotros como representantes de los trabajadores, pero creemos que toda la ciudadanía andaluza merece saber qué ha pasado y dónde han estado los errores. Pero sí que tenemos claro que esto es una prueba evidente de la fragilidad del sistema en Andalucía, del sistema sanitario público en Andalucía. Una fragilidad que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que sabemos que el fondo de la cuestión es un fondo estructural y que ha habido una mala gestión política indudable. La culpa de los fallos en los cribados de cáncer de mama no la tienen los profesionales de la sanidad andaluza. Nosotros estamos convencidos de que lo tienen los políticos que no han sabido gestionar el sistema y que no le han dado la cobertura en recursos humanos ni materiales suficientes para que esto no ocurra. Estamos ante un sistema sanitario que hace aguas por todos lados, con reiteradas sucesiones en el titular de la consejería. Nosotros pedíamos la dimisión de la antecesora de Antonio Sanz hace más de un año. Ahora nos encontramos con un consejero que, bueno, con marcado carácter político. Esperemos que por lo menos tengamos acceso a poder dialogar con él y compartir cuáles creemos que son las soluciones y dónde están los problemas. Pero sin duda nosotros entendemos que un sistema sanitario como el de Andalucía, que es el más grande de este país, merece cuando menos un consejero a tiempo completo y no compartiendo tareas de presidencia y de emergencias, ¿no? Eso a nosotros en principio nos parece pues una falta de tacto para hacer ese recambio en la consejería y creemos que el sistema sanitario andaluz merece un consejero a full time. ¿Les han convocado ya? Porque hoy se han reunido con el sindicato SASE de enfermería. No hemos tenido esa suerte. Hoy se han reunido con el sindicato médico y también con SASE. Nosotros hemos solicitado esa reunión, pero el consejero no ha tenido a bien todavía fechar esa reunión. También diré que es el primer consejero en la era de Juanma Moreno en Andalucía que no hace la presentación delante de todas las organizaciones sindicales de la mesa sectorial y que ha preferido la opción de hacerlo uno a uno, muy propio de perfiles políticos con cierto peso en la administración andaluza, en el Consejo de Gobierno, que prefieren tratar con los sindicatos de uno en uno y no de manera conjunta. ¿Con qué objetivo cree usted? ¿Divide y vencerá o cómo? No entiendo lo que usted quiere decir. Yo entiendo que él quiere pulsar la opinión de cada uno, sabe que si nos cita a los 5 en la mesa le vamos a poner encima de la misma todas las cuestiones que tiene pendiente la Consejería de Salud con los profesionales y con el servicio que se presta a la ciudadanía, los acuerdos que están por cumplir, que yo creo que es una de las principales tareas que debería acometer este consejero, empezar por cumplir esos acuerdos que firmó la Consejería, como son el Pacto de Mejora de Atención Primaria y el de Carrera Profesional de los profesionales, y sabe que si lo hacemos los 5 de manera conjunta, eso es lo que le vamos a poner encima de la mesa, así que prefiere hacer un diagnóstico inicial de la situación de uno en uno. Eso es mi opinión, desde luego no estoy en su cabeza y no sé cuál es el objetivo que él tiene. ¿La crisis sanitaria de la mamografía y de otros cribados, como el de colon y el de cervix, se solucionan con estos planes integrales? Seguro que no. Nosotros, me lo dicen los compañeros que están todos los días trabajando codo a codo y visitando los centros de trabajo, los hospitales, este plan de choque no deja de ser tapar una vía de agua de manera coyuntural, y aquí el fallo estriba en ser capaz de dotar el sistema de recursos estructurales. Nosotros estamos convencidos de que esta no va a ser la solución, a corto plazo se va a maquillar el problema, pero la solución desde luego no es, y nos parece incluso osado cuando se pone encima de la mesa un plan de choque que comporta la contratación de unos profesionales, de un número de profesionales, en concreto 65 radiólogos, que yo estoy convencido de que no hay en España 65 radiólogos en paro para poder destinarlos a trabajar en Andalucía. En la última colocación que se hizo de los médicos residentes que acaban su especialidad este verano,
hubo 18 plazas de radiodiagnóstico y solo han quedado cubiertas 9, ¿no? Un claro ejemplo de cómo la Junta no tiene una planificación y una gestión adecuada para dar cobertura a las vacantes que necesita el sistema para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. ¿Y por qué no hay médicos en la pública y la privada nunca se queja de no tener médicos? Bueno, yo estoy convencido de que los médicos andaluces en el colegio, los consejos, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía, que es que en la privada ganan 4 veces más que en la pública. Yo estoy convencido de que ese puede ser uno de los motivos, pero estoy absolutamente convencido de que hay que hacer una reflexión en profundidad y los políticos les toca hacer una reflexión en profundidad respecto a qué servicio queremos prestar a la ciudadanía y cuánto valen, no solo en términos económicos, sino en términos de condiciones laborales, los trabajadores que desempeñan esa tarea. Cuando yo hablo de empezar, encargarle al consejero empezar por cumplir los pactos, es una cuestión relativamente sencilla, pero Andalucía es de las pocas comunidades que no tiene desarrollado la carrera profesional para todos los profesionales que trabajan en el SAS. Probablemente este sea uno de los motivos por los que eligen otras comunidades. Hay más, porque las retribuciones son mejores. Si lo extrapolamos al mundo de la actividad privada, pues probablemente ahí las retribuciones se disparen de una manera importante, pero nosotros creemos que en la administración pública, que no puede gestionar la sanidad en términos económicos, en términos de rentabilidad económica como la empresa privada, lo que sí debe hacer es prestar las condiciones laborales mejores posibles a los profesionales de la sanidad, y Andalucía, ya les digo yo, que no lo está haciendo desde hace muchos años. Bueno, hay muchísimas preguntas sanitarias, pero déjeme una última pregunta sobre educación, en este caso, de la sanidad a la educación. Ya se incorporan Ana Pérez Luna y Juan Mariano Camarillo, para preguntarle si usted cree que la Junta debiera retirar el concierto al colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla después de que haya quedado demostrado que no activaron el protocolo anti-bullying. Bueno, yo siendo presidente de CSI Andalucía, que es el sindicato que enarbola la bandera de lo público, tendría fácil emitir la respuesta sobre esta cuestión, pero me gustaría decir que es una de las posibilidades que existe. Yo creo que es más sensato y más responsable hacer un análisis pormenorizado de qué es lo que ha acontecido, qué ha ocurrido, y depurar las responsabilidades donde corresponda. Una de las posibilidades es la retirada del concierto. Si la titularidad del centro ha incumplido con los compromisos que tiene contraído el centro con la administración, y si ha sido así, por supuesto que hay que retirarle el concierto al centro, pero yo creo que hay que ser cautos y esperar que acabe el proceso de instrucción que determine la Fiscalía dónde han estado los problemas y podamos hacer un análisis más sosegado de esta cuestión. Le preguntan Ana Pérez Luna y Juan Mariano Camarillo. Buenas noches, señor Girela. Comentaba usted que, bueno, que han estado años manifestándose, efectivamente, han estado durante años saliendo a la calle, denunciando la situación de la sanidad pública. Además, son unos privilegiados porque realmente tienen información directa de los profesionales que son los que al final desarrollan la actividad en el día a día. Yo quería preguntarle, ¿cree usted que la situación de los cribados es una situación coyuntural, puntual, o que realmente pueden salir situaciones similares en otro tipo de enfermedades o de especialidades? ¿Tienen conocimiento de que pueda estar no tengo constancia de que puedan salir, pero no me extrañaría en absoluto, porque como decía, yo creo que el problema que ha suscitado este escándalo del cribado del cáncer de mama es solo una muestra de la debilidad del sistema. Estamos ante un sistema sanitario que es el peor valorado por los ciudadanos de una comunidad autónoma, con un 5,72 en un barómetro publicado por el Ministerio. Estamos ante el sistema sanitario público autonómico que está entre las 4 últimas comunidades en inversión por habitante, muy distante de Asturias, por ejemplo, que invierte más de 600 euros por habitante más que Andalucía. Estamos en una comunidad que ostenta el récord de demora en pedir una cita al médico de cabecera, con 10,66 días, 2 por encima del resto de la media nacional. Somos la segunda en atención especializada en consulta, la segunda también demora quirúrgica. En fin, estamos en una comunidad cuyo servicio sanitario público deja mucho que desear y hay mucho trabajo por hacer. ¿Cree que está la sanidad pública andaluza peor que nunca? En este momento está peor que en los últimos años, sin duda. Desde 2022 hacia acá ha venido descendiendo esa valoración que hacen los andaluces sobre la misma, y solo tenemos que probar a adquirir, a intentar conseguir una consulta del médico de cabecera
para comprobarlo de primera mano. Está peor que nunca. Seguramente que las demandas asistenciales que hay son mayores que nunca, pero eso es una cuestión que los políticos tienen que saber gestionar, o por lo menos poner toda la carne en el asador para intentar dar el máximo servicio de calidad posible, que es lo que merece la ciudadanía en Andalucía. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría hacer también una reflexión un poquito más general. En una sociedad como la nuestra, la andaluza, con 8 millones de habitantes, en el que cada vez tenemos una complejidad mayor, el buen funcionamiento de los servicios públicos es un indicador claro de desarrollo. Y en ese sentido, en la evolución que estamos teniendo como sociedad, el empleo público asociado a la prestación de esos servicios públicos, yo creo que se enfrenta a retos cada vez mayores, cada vez más mayúsculos. Como responsable de una central sindical, ¿cuáles piensa usted que son los grandes retos a los que debemos afrontar y en relación a la prestación de los servicios públicos y a la calidad del empleo público en Andalucía? Bueno, yo creo que el reto prioritario es la dimensión adecuada de las relaciones de puestos de trabajo que hay que ofrecen los servicios públicos. No podemos tener unos servicios públicos, hablamos a nivel nacional de servicios tan importantes como el SEPE o Seguridad Social, que tienen una demora en las gestiones tremenda por falta de profesionales. En educación estamos viendo cómo hay circunstancias que no se pueden manejar con la suficiente rapidez, pues porque no tenemos profesionales, perfiles adecuados para tratar temas tan complejos como la atención a la diversidad hoy día, o los casos que se producen de bullying, como el que desgraciadamente ha ocurrido en Andalucía recientemente. Ocurre con los bomberos forestales. Hemos visto cómo todo el verano han estado luchando contra incendios de manera denodada, y ahora pues son personal fijo, discontinuo en su mayoría, que ahora cesan la campaña, más los eventuales, son gente que está en precario. Yo creo que este país tiene que saber a qué quiere jugar y tiene que saber que los servicios públicos son lo primero, y es lo que nos une a todos. CESIF siempre va a estar luchando por esos servicios públicos, que es lo que realmente nos une a todos. Y aprovecho esta pregunta genérica de servicios públicos pues para anunciarle a todos los videntes de este programa, a los televidentes, que el próximo día 30 de octubre tenemos movilizaciones conjuntamente con comisiones y UGT para solicitar al Gobierno central la apertura de la mesa de negociación en el Ministerio de Función Pública, porque es verdad que el titular del Ministerio de Función Pública está bloqueando la negociación, está bloqueando y tiene el salario de los empleados públicos en este país congelado en este momento. Hay muchas más cuestiones, no solo es un tema retributivo, pero es verdad que solo este año nos deben a los empleados públicos andaluces más de 310 millones de euros, y en toda España más de 1.860, solamente haciendo una sencilla cuenta del IPC, de la inflación que ha habido en este año pasado con respecto a nuestros sueldos. Desde el año 2022 hemos perdido una capacidad de compra del 6% y desde 2010 del 20%. Eso es mucha pérdida de poder adquisitivo. Nosotros tenemos un cálculo hecho a modo de ejemplo de un médico o un profesor de instituto. Con esa pérdida de capacidad adquisitiva ha trabajado 18 meses gratis para la Administración. Ahora hemos pedido al Gobierno que abra esa negociación, lo vamos a pedir el día 30 en la calle en todas las subdelegaciones de Gobierno, conjuntamente con comisiones y UGT. Hemos retomado para esto la unidad de acción sindical, y si el Gobierno nos da un paso al frente tendremos una gran movilización en Madrid en noviembre y la primera huelga general en las administraciones públicas en la era de Pedro Sánchez para diciembre. Yo espero que el Gobierno le salte la alarma, vea que hay unidad sindical, que es de recibo que se sienten a negociar una subida salarial a los empleados públicos, y hay otras muchas cuestiones, como eliminar la tasa de reposición, mejorar las condiciones de jubilación, reducir la temporalidad, pero no cabe duda que la pérdida de poder adquisitivo que acumulamos es muy importante y ha llegado el momento de decir que basta. Yo en este sentido también me gustaría añadir que no solamente es importante la reivindicación salarial de todos los empleados públicos, sino también en este sentido una agenda
para incidir en la valoración del empleado público y de la función pública en el conjunto de la sociedad, ¿no? A veces esa sociedad no entiende bien la labor de los empleados públicos, a veces incluso es denostado, ¿no? Desde un punto de vista social, y yo creo que esa valoración es un elemento principal en el que las organizaciones sindicales pues tienen también un debe, ¿no? Un trabajo que hacer que creo que es importantísimo. Sin duda, completamente de acuerdo, y además nosotros tenemos entre uno de nuestros objetivos la dignificación del empleado público, del trabajo que desempeña el empleado público, y es verdad que los políticos un día sí y otro también ensalzan el trabajo que hacemos los empleados públicos, lo hacen pues ahora que celebramos el aniversario de La Habana, o cuando llega el día del apagón, o cuando llegan los incendios, pero luego es verdad que con sus prácticas en gestión política nos desprecian cuando llega la hora de adecuar los sueldos, porque en este caso, por ejemplo, el Gobierno central está pidiendo a la patronal de la empresa privada una subida salarial que en este momento se sitúa en una media del 3,5%, y sin embargo la patronal de los empleados públicos, que es el Gobierno, no se aplica a sí mismo lo que está pidiendo a la patronal de la empresa privada. Nosotros creemos que eso también es una forma de reconocer el trabajo de los empleados públicos y de dignificar la función que hacen. Señor Girela, comenta usted la situación, digamos, salarial de los empleados públicos. Volviendo al tema de la sanidad, no solo se suma la situación de la salarial, sino también el colapso y entiendo que la presión y la situación de fricción que se puede estar dando entre los profesionales de la sanidad y los propios pacientes. De hecho, hay agresiones, ¿no? Se están dando muchas agresiones. Quería saber si esto está impactando en la salud de los profesionales, si existe una situación de mayor bajas por enfermedad por parte de los profesionales, y si esto se está incrementando. Muchísimo. De asentismo, perdón, que no me salía la palabra. Muchísimo. La salud mental es un problema ahora mismo importantísimo, no solo en el ámbito de la sanidad, sino en el resto de ámbitos. Se ha convertido en la segunda causa de bajas de más larga duración, después de los trastornos musculoesqueléticos. La salud mental, este mes celebrábamos el Día Mundial de la Salud Mental el día 10 de octubre, y en sanidad sin duda se ha convertido en un problema muy serio, porque la tensión con la que se trabaja y el ritmo de trabajo es brutal. Los trabajadores, los compañeros que trabajan en el servicio sanitario en Andalucía están saturadísimos de trabajo, colapsados, y sufren agresiones. Este año 2024, sin ir más lejos, ha sido el año desde que hay registros que más agresiones hay en el sistema sanitario público andaluz. Son, si no recuerdo mal, 1.866, creo, a 5 agresiones al día, de las que hay grabadas, hay otras que no se graban. Esto está ocurriendo por cómo está el sistema sanitario, está colapsado, los profesionales doblando turnos, cubriendo las bajas de compañeros que no cubre la administración cuando debería de cubrirlo. Esas bajas no se cubren tampoco, ¿no? En un gran número de ellas no. En un gran número de ellas no, por distintos motivos, porque no tienen actualizada la bolsa de empleo, que eso es otro de los debes que tiene la Administración andaluza en sanidad, o porque no encuentran el profesional en el momento, pero no cabe duda que al final la carga de trabajo de esa persona que está de baja laboral recae sobre el compañero, lo que hace que su día a día sea mucho más tenso, el ciudadano perciba que el sistema no le atiende como él desearía o como él entiende que es merece un servicio de calidad, y se producen pues situaciones muy complicadas en los centros de salud y en los hospitales. Si tuviera que priorizar 3 o 4 medidas para planteárselas al presidente de la Junta, ¿cuáles serían esas medidas? En lo que respecta a sanidad. Sí. Bueno, yo empezaría por decir que cumpla con los 2 acuerdos a los que me refería anteriormente, porque uno de ellos muy importante, que es el pacto por la mejora de la atención primaria. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, y si no funciona bien la atención primaria, el resto de los estamentos de la sanidad se colapsan. Ese pacto implicaba insuflar recursos humanos y materiales a la atención primaria, y no se ha llevado a cabo ni en el 60% del mismo. Y por otro lado, el pacto de carrera profesional, que es un reconocimiento a los trabajadores
en términos retributivos que tienen en otras comunidades autónomas y aquí no lo tienen, lo que amortiguaría en cierto modo pues esa fuga que tenemos desde Andalucía, pues porque no tenemos las mismas condiciones que tienen en otras comunidades autónomas. Le pediría que empezara por esas dos cuestiones que son así de simples. Hay muchas más cosas que resolver, casi todas ellas tienen que ver con el ámbito estructural de recursos humanos y materiales, pero yo le pediría que empezara por ahí. ¿Cómo comenzó el curso escolar? Hace un mes aproximadamente abrieron las aulas. Infantil, Pues, en primaria, en secundaria. El curso, ¿Qué análisis hace el CSIF? Bueno, el curso escolar empezó con una escasa cobertura de bajas. Nosotros tenemos un sondeo que hicimos, siempre lo hacemos a principio de curso, que cerca del 50% de los centros escolares iniciaron el día 1 de septiembre con alguna baja sin cubrir, pero es verdad que nosotros este curso ha comenzado con un acuerdo que suscribimos con la Consejería de Educación en julio pasado, un acuerdo que avanza en determinadas cuestiones que llevaban mucho tiempo pidiendo, como una reducción de ratios, es verdad que de manera muy poco cuantiosa, ¿no? Pero va a ir avanzando desde infantil a primaria para reducir la ratio a 22, una pequeña reducción de la carga lectiva de los maestros de primaria, una desburocratización de la tarea docente que para nosotros era muy importante y no han comprado muchas de las medidas que CSIC ponía encima de la mesa. La posibilidad de hacer de manera telemática todo aquel trabajo que no tiene una atención directa al alumnado, un acuerdo que nosotros en principio creemos que mejora algunas condiciones laborales de los compañeros y que además ha sido el que ha inspirado al Ministerio de Educación a poner encima de la mesa un anteproyecto de ley de educación que comporta una reducción de horas lectivas en el profesorado y también de ratio en el alumnado. No obstante, tenemos muchas más cuestiones encima de la mesa que fundamentalmente están en la cobertura de las vacantes, que se cubran cuanto antes, que sean lo más rápidos posible, y en la atención a las necesidades educativas especiales. Es muy importante que la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación entienda que el día a día de las aulas cada vez es más complejo por la diversidad a la que atendemos y eso requiere de profesionales. Y aprovechando desgraciadamente los acontecimientos que han sucedido hace poco con esta chica que tristemente pues ha perdido la vida como consecuencia de un acoso en un centro educativo, nosotros creemos que esta cuestión tiene que hacer reflexionar también en profundidad a la sociedad en general, pero también a los que gestionan la política educativa, porque es necesario que nos den las herramientas a los profesionales para poder acometer este tipo de problemas que son muy complejos. Nosotros hicimos una encuesta en mayo pasado en el que el 66% de los docentes decían que habían afrontado situaciones de acoso escolar con falta de recursos y con unos procedimientos y unos protocolos que son muy lentos y poco operativos. Hoy cuando me hablaban esta mañana me preguntaban por el protocolo de acoso escolar, ese que hay que poner en marcha cada vez, que ese protocolo es farragoso y poco operativo, súper lento. Por deciros una muestra, tiene 12 pasos que están perfectamente establecidos y la toma de medidas está en el paso 10. Es una cuestión que a veces es poco operativa, que cuando quieres llegar a tomar una medida, como más tarde, claro. Más tarde. Yo creo que este tipo de cuestiones nos tiene que hacer reflexionar para apostar por una enseñanza de calidad y con los recursos suficientes y con los perfiles profesionales adecuados, que sin duda faltan, porque en un equipo de orientación que no haya implicado psicólogos, médicos de manera conjunta trabajando este tipo de cuestiones, pues a mí me parece que dejan mucho que desear esos equipos, que hay que complementarlos con ese tipo de perfiles. Señor Girela, ¿qué otoño laboral, qué invierno laboral espera usted en Andalucía? Llevamos varios años encadenando bajadas interanuales del paro, pero sin recortar el diferencial que nos separa de España y del resto de Europa.
¿Qué pronóstico hace usted de los próximos meses en Andalucía? Pues bueno, el pronóstico últimamente se vienen cumpliendo más o menos los mismos parámetros, se replican año a año y en Andalucía siempre sale a la luz en todos los meses cuando nos dan los datos la fluctuación que tenemos que obedece a la estacionalidad que tiene el tejido productivo en Andalucía y al sector servicios. Nosotros creemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que aplicar políticas para ser capaz de dar un giro con un valor añadido a este tejido productivo, invertir mucho más en industria, en nuevas tecnologías, en energías renovables y sobre todo hacer una apuesta, con lo que venimos comentando, de un refuerzo estructural de los servicios públicos, que son los que pueden también aportar un nivel de trabajo digno, estable y un empleo de calidad en Andalucía. Y en ese sentido, señor Girela, ¿qué espera de los presupuestos de la Junta? Que los debe presentar ya en 1 o 2 semanas y los debe aprobar antes de que finalice el año. Y en esos presupuestos van a ir 5 rebajas fiscales que anunció casi por fascículos el presidente Moreno a los celíacos por tener niños, al alquiler de vivienda a los jóvenes, mascotas y gimnasios. Bueno, nosotros de los presupuestos, con respecto a estas rebajas fiscales que el Gobierno pone en marcha, yo, en fin, cualquier toma de decisiones que alivie el bolsillo de los andaluces no me parecerá mal, siempre y cuando se haya tenido la previsión suficiente como para tener unos presupuestos que realmente sean expansivos y que se dediquen a lo que hay que dedicarlos. En el caso que nos ocupa y la reivindicación que mi organización tiene y siempre ha tenido es en reforzar los servicios públicos, que realmente sea un presupuesto social y que no pongan en juego la cantinela de todos los años, presupuesto histórico, presupuesto social, pero seguimos empeorando en sanidad, seguimos empeorando en educación, seguimos empeorando en dependencia y en todo lo que tiene que ver con la atención social. Yo creo que ahí hay que poner el acento y nosotros vamos a pedirlo en comparecencia parlamentaria cuando nos avisen y nos correspondan, como lo hacemos todos los años. Y también le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con las deudas que tiene con sus empleados públicos. Yo quiero recordar aquí que es el único gobierno autonómico que no ha devuelto la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014. El único gobierno autonómico. Eso lo tiene a gala el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y de la Junta de Andalucía. Y nosotros vamos a volver a pedírselo en los presupuestos de 2026 sin ninguna duda. Ley de vivienda. 7 años ha tardado el gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno en presentar una ley de vivienda y aprobarla. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta ese plan? Y luego, fundamental, ¿qué cree que debe hacer la Junta ante la propuesta formal del Gobierno central de un plan estatal de vivienda que para Andalucía destinaría 1.200 millones de euros siempre y cuando la Junta aporte en torno a un 40% de ese presupuesto? Bueno, yo creo que en lo que respecta al tema de la vivienda vamos tarde, no solo en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el resto de comunidades y probablemente también en el Gobierno central. Era una ley más que necesaria. Yo creo que hay que apostar sí o sí por intentar dar cobertura a ese derecho de la vivienda como un derecho capital y tenemos que poner mecanismos en marcha para que así sea, facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda. Con respecto a los planes del Gobierno y la propuesta que hace el Gobierno central, yo creo que hay que conocer la letra pequeña de lo que se plantea, porque a veces el planteamiento pues va sujeto a una fiscalidad o a unas condiciones que hay que cumplir y que a veces encorseta demasiado una administración autonómica y yo, desconociendo la letra, no soy capaz de pronunciarme en un sentido o en otro. Bueno, una última cuestión. Hace un mes arrancaba un nuevo curso político en Andalucía que nos deja una certeza, y es que va a haber elecciones en Andalucía. Lo que no sabemos es cuándo, la fecha, ¿no? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué le dice su olfato político? Y lo segundo, el barómetro hoy del andaluz, del Centro de Estudios Andaluces, ¿qué valoración hace? Bueno, yo creo que la ciudadanía en nuestro país y en Andalucía, en nuestro país en general y en Andalucía en particular, es más que sabia, sabe lo que tiene que hacer. Es verdad que el pronóstico que hoy se pone en juego por el Centra le
le da una tendencia a la baja al Partido Popular, aún sin conocer toda la repercusión que ha tenido el tema del cribado del cáncer de mama, y probablemente esa tendencia a la baja pues sea incluso más aguda si esta encuesta se hace a la vuelta de un mes o de 2 meses. Yo soy consciente de que tendremos pronto elecciones y bueno, yo espero que la ciudadanía andaluza vote, que vote con responsabilidad, que vote en base a lo que está viendo, de cómo se está gestionando, y que seamos capaces de tener un gobierno suficientemente fuerte y que apueste por los servicios públicos, que es lo que mi organización le va a solicitar. Germán Jirela, presidente del CSI, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, buenas noches y muchísima suerte. Gracias. Venga, despedimos a nuestro invitado.